3 cuentos de terror en hospitales, creados con inteligencia artificial. La habitación oculta. Desde que comencé mi canal en YouTube sobre exploración urbana, siempre busqué el próximo gran golpe que me llevaría a la fama. Explorar edificios abandonados en México tenía su encanto, pero cuando me topé con el antiguo Hospital General, sabía que había encontrado oro. Había escuchado historias sobre ese lugar, leyendas urbanas que hablaban de pasillos embrujados y sombras en las ventanas, pero lo que encontré en el sótano superó cualquier expectativa. La entrada estaba sellada bajo una capa de polvo y telarañas, pero eso no me detuvo. Mi cámara grababa cada paso mientras me adentraba en la penumbra. Sabía que esto sería épico, y no dejaba de pensar en los miles de likes y comentarios que recibiría. La atmósfera en el sótano era opresiva. El aire olía a metal oxidado y algo más que me recordaba a la carne en descomposición. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto, rompiendo el silencio sepulcral. Me detuve un momento escuchando. ¿Había algo más allí abajo conmigo? Al final del pasillo, encontré una puerta disimulada. Con un empujón la abrí. Lo que vi dentro hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era una sala de experimentación. Mesas metálicas manchadas, instrumentos quirúrgicos dispersos, jaulas, algunas con restos de lo que parecían ser animales, o quizá no. Sabía que todo esto era oro puro para mi canal. Mi cámara recogía cada detalle horripilante. Podía imaginar el título del video: Descubrimiento macabro en hospital abandonado. Sería un éxito rotundo. Emocionado, comencé a narrar mi descubrimiento, moviéndome entre las mesas y las jaulas. Mi linterna iluminaba frascos con sustancias desconocidas y papeles cubiertos de anotaciones ilegibles. No paraba de narrar en voz alta, más para mis seguidores que para mí mismo. Mientras filmaba, un ruido me sobresaltó. Sonó como un gemido viniendo de las sombras. Tragué saliva intentando mantener la calma. Probablemente es el viento, me dije, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Decidí que era la hora de irme, pero cuando me giré para salir, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe. Corrí hacia ella, intentando abrirla, pero no se movía. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí. Comencé a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero sabía que nadie podría escucharme. Estaba solo en ese lugar de pesadillas. Entonces, la cámara captó algo en la esquina de la sala. Una figura apenas visible en la penumbra. No estaba solo. Algo estaba conmigo ahí. Mis manos temblaban. La figura se movía lentamente hacia mí. No podía ver bien lo que era, pero mi instinto me decía que corriera, que me escondiera. Pero no había dónde ir. En un último esfuerzo desesperado, me enfoqué en la cámara. Si alguien ve esto, comencé con mi voz temblorosa. Por favor, díganles que vine aquí, que estaba buscando la verdad. Las lágrimas brotaban mientras la figura se acercaba más y más. La cámara, mi único testigo, registraba mis últimas palabras. La figura estaba ahora a solo unos pasos de distancia, su forma aún oculta en la oscuridad. Y entonces, la cámara captó su rostro. Un rostro que no era humano ni animal. Un rostro infernal. Mis gritos llenaron la sala, pero sabía que nadie vendría a salvarme. La cámara cayó al suelo, aún grabando, mientras la oscuridad me consumía. El último sonido que registró fue el de algo inhumano, algo que nunca debería haber sido despertado en aquel sótano olvidado. Susurros en la morgue.
Trabajaba en la morgue del único hospital en nuestra pequeña comunidad rural, un lugar usualmente tranquilo, hasta aquella noche. Un devastador desastre natural había azotado la región y tras un deslave de los cerros que nos rodeaban, una docena de cuerpos fueron traídos a la morgue. Entre ellos, una anciana de la comunidad indígena que habitaba más arriba, reconocible por su vestimenta tradicional y su expresión serena en el descanso eterno. Me quedé trabajando toda la noche, solo, en el silencio sepulcral de la morgue. El aire estaba frío y húmedo, con ese olor característico a desinfectante y muerte que se adhería a la piel y al cabello. La única luz provenía de las lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Mientras revisaba los cuerpos, empecé a escuchar susurros. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada, pero los susurros se hicieron más claros, como voces murmurando en un idioma desconocido. Intenté ignorarlos, concentrándome en mi trabajo, pero había algo inquietante en esos sonidos. Eran casi imperceptibles, como si vinieran de muy lejos o de otro mundo. Los susurros parecían concentrarse alrededor de la anciana indígena. Me acerqué a ella observando su rostro pacífico. En ese momento, una ráfaga de viento helado recorrió la sala, haciendo que las etiquetas de identificación de los cuerpos se mecieran suavemente. Pregunté quién estaba ahí, pero solo escuché mi voz resonando extrañamente fuerte en el silencio. Los susurros se detuvieron, pero no tardaron en regresar ahora más insistentes. Me incliné hacia la anciana y en ese momento los susurros se convirtieron en palabras claras, aunque en un idioma que no entendía. Sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad, busqué en mi teléfono una aplicación de traducción que usaba con frecuencia para comunicarme con las personas de la comunidad indígena de más arriba. Con la mano temblorosa, sostuve el teléfono cerca de los labios de la anciana, esperando captar alguna palabra. La aplicación comenzó a registrar el sonido de la morgue. Pese a que solo fueron segundos, tuve la sensación de que llevaba en la misma posición más de 5 minutos. Cuando estaba por guardar el teléfono convencido de que todo era producto de mi imaginación, la aplicación arrojó un mensaje escalofriante. El desastre no ha terminado. Mi corazón se aceleró con la revelación de que aquellos susurros eran reales. Decidí salir de la morgue para tomar aire. Al abrir la puerta, el hospital parecía desierto, sumido en un silencio anormal. Miré por la ventana y lo que vi me heló la sangre. El cielo estaba completamente ennegrecido y un nuevo desastre, una tormenta como nunca antes hubiera visto, se cernía sobre nosotros. Corrí por los pasillos intentando advertir a alguien, pero era demasiado tarde. El viento y la lluvia azotaron el edificio con una furia descomunal. Los cristales de las ventanas se rompieron, las luces parpadearon y luego se apagaron, sumiendo todo el hospital en la oscuridad. En medio del caos, recordé a la anciana, su advertencia. Ella había intentado comunicarse, había intentado salvarnos, pero yo había entendido demasiado tarde el mensaje. Los últimos sonidos que escuché fueron el rugido de la tormenta y los susurros de los muertos en la morgue, como un coro fantasmal lamentando nuestras almas perdidas. Y en ese momento supe que yo también me uniría pronto a sus filas. Otro espíritu susurrante en la oscuridad eterna. El elevador maldito. Siempre he disfrutado mi trabajo en el mantenimiento de elevadores. Es un trabajo técnico, con su cuota de desafíos, pero nada fuera de lo común. Eso fue hasta que mi empresa adquirió la cuenta de una cadena de hospitales privados y me asignaron a un elevador en particular que, según me informaron, había estado causando problemas durante años. El primer día, al llegar al hospital,
pude sentir una atmósfera densa, casi opresiva. Los pasillos largos y silenciosos estaban iluminados por luces parpadeantes que dejaban una sensación inquietante. Me dirigí directamente al elevador en cuestión, una vieja unidad que parecía haber visto días mejores. Comencé a trabajar en él, revisando los cables, los frenos y la maquinaria. Mientras trabajaba, un par de camilleros se acercaron a mí y comenzaron a contarme por qué no usaban nunca ese elevador. Dijeron que hace años las puertas se abrieron en el vacío y una enfermera que estaba distraída revisando su tablilla de pendientes cayó por el hueco. Perdió la vida al instante de una manera horrible. En otra ocasión, el elevador había descendido con tanta fuerza que aplastó a alguien en el primer piso. Lo más escalofriante había sucedido recientemente, cuando una mujer había quedado atrapada y nadie se percató hasta que un terrible olor reveló su deceso días atrás por inanición. Cada historia me dejaba más inquieto. Sin embargo, me convencí a mí mismo que eran solo historias para asustar al nuevo. Esa noche, mientras trabajaba solo, la atmósfera se volvió más opresiva. El sonido del metal chirriante y los ecos de mis herramientas llenaban el espacio cerrado. De repente, el elevador se movió ligeramente. Me detuve, escuchando, poniendo atención. Podía jurar que oí susurros, como voces distantes llamándome desde el pozo del elevador. Sacudí la cabeza pensando que era el cansancio. Decidí subir al último piso para revisar la maquinaria principal. El elevador se movió suavemente al principio, pero luego comenzó a temblar y a hacer ruidos extraños. Mi corazón latía con fuerza. Solo es viejo, me dije a mí mismo intentando mantener la calma. Al llegar al último piso, salí y abrí el panel de acceso a la maquinaria. Dentro, todo parecía normal, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, un sonido me hizo girar. El elevador se movía por sí solo. Me asomé al hueco y vi cómo el elevador descendía lentamente. De repente, con un estruendo, comenzó a subir a toda velocidad hacia mí. Traté de retroceder, pero algo me sujetó el pie. Miré hacia abajo y vi una mano pálida y huesuda aferrándose a mí. Grité y me debatí, pero la mano me sujetaba con una fuerza sobrenatural. El elevador se acercaba y supe que estaba a punto de ser aplastado. En ese momento de terror absoluto, entendí la verdad. El elevador estaba maldito, alimentado por las almas de aquellos que había matado, y yo iba a ser el próximo. Mis gritos se perdieron en el estruendo del metal contra el metal. Soy Christopher Doherty. Buenas noches.